Esta es la historia de una joven de 25 años de edad que residía con su esposo Oliver Landino, de 31 años, en Lechería, estado Anzoátegui, al noreste del país. El cuerpo de Martina fue encontrado sin vida el día 24 de enero del 2021, tras una caída de 10 metros de altura, del segundo piso de su hogar. Y todos nos hacemos esta pregunta: ¿dónde estaba Oliver en este momento? Cristina Velarde de Landino y Oliver Landino llevaban 3 años de casados, ambos profesionales y con una relación aparentemente feliz ante la sociedad. Sin embargo, el matrimonio ocultaba abusos físicos y emocionales de parte de Oliver hacia su esposa. Al inicio ellos se veían felices. Sin embargo, a mediados del año pasado me mudé con ellos un tiempo. Allí me di cuenta que la relación no era lo que parecía. Como hermana de Martina siempre me interesó su bienestar. Ella con Oliver no era feliz. Él la insultaba constantemente, la humillaba, se tornaba muy agresivo cuando discutían. Muchas veces llegué a observar golpes en sus brazos y mejillas. Traté de convencerla para que buscara ayuda. Debía dejarlo. Y ella insistió que quería intentar arreglar su matrimonio, aunque jamás pensé que terminaría así. Horas antes del suceso, las cámaras de seguridad de su residencia captan a la pareja regresando en el auto de Martina. Se pueden evidenciar las duras agresiones de Oliver a su esposa el día 24 de enero de 2020. Después, el cuerpo de Martina es encontrado sin vida, tras una caída del balcón de su residencia. Los vecinos avisan a las autoridades, quienes llegan al lugar de los hechos y se ponen en contacto con el esposo de Martina. Este ya no se encontraba en el lugar donde vivía. Oliver, el esposo de la víctima, se mostró sorprendido por la llamada y la noticia, y procede a dirigirse al domicilio. El esposo Landino parece estar consternado tras lo sucedido. Cuando las autoridades le preguntan sobre su ausencia y sobre cómo se encontraba momentos previos su esposa, él alega haber salido a dar unas vueltas, tras una fuerte discusión con ella. La discusión había sido originada por el tema de la separación. Aseguró no tener idea de que su esposa estuviese tan afectada. Martina quería separarse. Oliver estaba siendo muy controlador, egoísta, y la maltrataba continuamente, no solo verbalmente, sino que había llegado al maltrato físico. Pero ella temía mucho por su reacción y no sabía qué hacer. Le tenía mucho miedo a Oliver. Ese día escuchamos ruidos en la casa. Eran ruidos muy fuertes, se escuchaba, se entendía que estaban peleando. Queríamos llamar a la policía, pero las peleas se intensificaban cada vez más, hasta que escuchamos un fuerte ruido y todo quedó en silencio. Cuando llegamos al lugar del suceso, la agredida estaba en la acera de su residencia. Oliver mantuvo siempre la afirmación de haber salido momentos antes de lo ocurrido en el vehículo de Martina, por haber mantenido fuertes discusiones con ella. Pero es de resaltar que el cuerpo policial poseía todas las grabaciones de las cámaras de seguridad para ese momento y observaron su comportamiento.
Una ambulancia inmediatamente llegó al lugar de los hechos, pero efectivamente ya era tarde. Martina lamentablemente ya había fallecido. Y de esta manera, antes de caer el sol, se daría por muerta a Martina Velarde. Se tomaron muestras de toda la evidencia, fotografías del lugar de los hechos, los testimonios de todas las personas que estaban presentes, incluyendo al esposo de la víctima. En el levantamiento del cadáver, encontramos el cuerpo de la víctima sobre el asfalto. Este estaba en una posición de cúbito supino, con rigidez en fase de instauración completamente vencida. También observamos livideces aún no fijadas, de coloración intensa, en la región dorsal, en el brazo derecho de la víctima y en el cuello. El enfriamiento cadavérico aún no había hecho aparición. Se podía comprobar al simple tacto que el cuerpo de la víctima aún estaba caliente. Luego realizamos el examen externo. En este pudimos encontrar tenues equimosis puntiformes y ligera cianosis en la cara de la víctima. También en la región anterior del hombro derecho se observó una lesión. Había una erosión equimótica transversal al eje del cuerpo de 2 centímetros. Y en la cara lateral izquierda del cuello se observó una región de 2 centímetros donde había varias lesiones equimóticas. Una autopsia es un examen tanto externo como interno que se le realiza a un cadáver para establecer las causas de su muerte y las manifestaciones asociadas a esta. Esta es realizada por un médico forense. En el caso de Martina se realizó una autopsia médico-legal. Son realizadas en los casos donde no se ha expedido un certificado de defunción, en donde se reclame responsabilidad sanitaria y en esos casos de muerte violenta, donde los hechos que nosotros encontremos pueden ayudar a esclarecer el proceso judicial. Al realizar la autopsia de Martina, identificamos un cadáver femenino de entre 22 y 25 años de edad, con características generales donde encontramos una piel blanca, ojos pardos, cabello rubio, con una estatura aproximada de 157 centímetros, 55 kilogramos de peso. En el examen externo destacó la coloración cianótica en rostro, región anterior del cuello y ambos pabellones auriculares, lo que se conoce como mascarilla equimótica cérvico-facial. Numerosas equimosis puntiformes se encontraron en la cara, fundamentalmente en ambos párpados y en mucosa palpebral superior e inferior de ambos ojos. En región submentoniana, una erosión longitudinal de 0.5 centímetros. En el labio superior, a lo largo del borde interno, se aprecia apregamiento y enrojecimiento de la mucosa. En el labio inferior existe también este enrojecimiento de la mucosa y se observa además una escoriación apergaminada próxima a la comisura labial, en la que se marca la impronta de 2 piezas dentales. En el cuello, como única lesión, se objetivó una zona de 2 centímetros con infiltrados equimóticos en región posterolateral izquierda. Realizamos el examen de forma minuciosa, donde encontramos que la víctima presentó además importantes traumatismos craneales que provocaron fractura múltiple por hundimiento ante el impacto por precipitación. Además, varias lesiones de tipo contusas y traumáticas en el área abdominal, con lesiones equimóticas rojo oscuro, compatibles con lesiones horas próximas a la muerte, así como heridas defensivas en las manos. Los genitales externos no presentaron lesiones. En el examen interno destacan los siguientes hallazgos. En cavidad craneal la existencia de región cervical, pequeños infiltrados hemorrágicos en aponeurosis de la cara interna del músculo esternocleidomastoideo derecho, 3 infiltrados puntiformes de 0.5 centímetros en músculo esternoioideo derecho y hubo integridad del esqueleto laríngeo. En cavidad torácica solo se aprecian equimosis puntiformes subpleurales en ambos parénquimas pulmonares y discreta congestión de los mismos. Equimosis puntiformes subepicárdicas en cara superior e inferior del corazón y en la salida de la arteria aorta. En cuanto al análisis de sangre, no hallamos restos de drogas o alcohol, así como tampoco había presencia de ninguna reacción química, como la existencia de adrenalina o cortisol, hormonas que se liberan en el cuerpo cuando una persona se enfrenta a un fuerte estrés.
como sería estar consciente de que se estaba cayendo por un balcón, apoyando la tesis de que Martina estaba muerta al momento de caer 10 metros a la calle. Se estableció la data del fallecimiento de Martina Velarde entre las 3 y 6 de la tarde del día 24 de enero de 2021. A la vista de la información generada en la práctica de la autopsia, se pudo establecer que Martina Clemencia Velarde de Landino tuvo una muerte de tipo violenta homicida, concluyendo como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento a mano. El caso de Martina Velarde de Landino es una demostración de cómo la vida en pareja, en donde reina el caos, donde reina la violencia y la agresividad, termina irremediablemente en tragedia. A pesar de lo que mucha gente piensa, este tipo de situaciones sí puede evitarse. Mas, sin embargo, no todas las personas que están sometidas bajo este tipo de conducta se encuentran en la capacidad de hacerle frente al problema, ni mucho menos al agresor. Muchas personas van a decir, ¿por qué soportaba ese tipo de situación? ¿Por qué esa mujer permitía ser tratada de manera tan brutal? ¿Por qué soportaba tantas humillaciones, tanta violencia dentro de su hogar y más aún por la persona que decía amarla? Y es allí donde radica el verdadero problema. ¿Cómo reaccionar cuando te das cuenta que el agresor resulta ser la persona con la que decidiste comenzar una vida, con la que decidiste crear un hogar? Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial no se muestran al mundo, a la sociedad, como ellos realmente son. Muchas personas piensan que este tipo de individuo va a tener un comportamiento constantemente agresivo o violento, y no es así, es todo lo contrario. Son individuos que se muestran a la sociedad como sumamente encantadores, son bastante manipuladores y persuasivos y muy ingeniosos, de tal forma que aquellos ajenos a la situación, para esas personas sería increíble pensar que este tipo de individuo pueda llegar a hacer o a cometer este acto tan atroz, como es el caso de la muerte de Martina a manos de su propio esposo Oliver. El agresor se encarga de romper de manera casi imperceptible la personalidad de su víctima, hasta el punto de destrozarla completamente, por supuesto a medida que su conducta violenta se va intensificando gradualmente. Es común ver en estos casos de violencia intrafamiliar que la víctima lleva sumergida en este tipo de situación desde un tiempo atrás. Mas, sin embargo, digamos que se crea una especie de estado patológico o de ciclo en donde luego de un acto de violencia el agresor pide disculpas y digamos que retornan a un punto de tranquilidad o de normalidad hasta que se suscite nuevamente un evento violento. El hecho de poder ejercer este tipo de poder sobre la víctima, sobre un individuo, le genera al agresor cierta sensación de satisfacción o de superioridad. Ellos se sienten como un ser superior y no sienten ningún tipo de culpa o de remordimiento. Martina era una mujer profesional, una mujer que para muchos ya había hecho su vida, había levantado un hogar. A simple vista era bastante difícil imaginarse que estaba pasando por este tipo de situación. Lamentablemente ya Martina no está con nosotros hoy, pero estoy segura de haber podido conversar con ella, habría encontrado seguramente una mujer sumamente pasiva, una mujer dependiente que se mostraba temerosa a emitir sus propias opiniones, a mostrarse en desacuerdo. Una mujer que soportó bastantes cosas, soportó bastante abuso. Digamos que a raíz del temor que le generaba el verse sola, el verse abandonada, divorciada, del qué diría la gente. Me atrevo a decir que era un temor mucho mayor al que experimentaba en los momentos violentos de su esposo. Lamentablemente este es el perfil de las personas que usualmente se convierten en víctimas de violencia intrafamiliar y las que, al igual que Martina, terminan de manera tan triste y trágica. Si te insulta, Si te grita, Si se burla de ti, Si te controla, Si no respetas tu intimidad, Estás sufriendo de violencia. no lo permitas ni un día más. Si duele, no es amor. una muerte a vampiro. Lo que voy a hacer, quítate este verguero para ir para la facultad, ¿viste? Quítate los aritos, Nicole. Pero las muertas no. No, eso ya le quitamos. Las muertas no tienen aritos. A ella
Ya después las viste en Se los la quita familiares. Listo. ¿Allá? Sí. Agregarle la matrícula. Esto va a estar muy complicado. Donde Ay, se me olvidó. Otra vez. Muere. Ser humillada, ser mal... Que no se mueva. ¿Se movió?